UNED Derecho, audioclase. En este segundo cuatrimestre se estudia una materia de gran importancia en derecho mercantil, el derecho de sociedades. Contamos con la presencia de la profesora titular Alicia Arroyo para desarrollar algunas de las notas básicas de las sociedades mercantiles. Bienvenida y gracias por compartir estos minutos con nosotros. Buenos días, gracias. El derecho de sociedades es una materia de gran importancia práctica, ya que en el tráfico económico nos encontramos con empresarios individuales y sobre todo con empresarios sociales o sociedades que desarrollan su actividad. Pero antes de entrar en las sociedades mercantiles existe una distinción básica y previa, que es la que hay entre empresa y empresario. Si le parece bien, profesora Arroyo, ¿podría definir cuáles son las diferencias que existen entre la empresa y el empresario? Sí, por supuesto. Es muy importante tener claro que son dos aspectos distintos. Según una de las nociones tradicionales de empresa, la empresa está considerada como un conjunto organizado de elementos personales, materiales, inmateriales, que están destinados a la producción, a la distribución de bienes o servicios para el mercado. La empresa, en ese sentido, este conjunto, pensemos en una fábrica con sus empleados, con el stock, todo lo que acabamos de comentar, en ese sentido, la empresa como tal carece de personalidad jurídica propia, de manera que en el tráfico económico, para poder realizar una actividad, tiene que estar necesariamente vinculada a una persona que sea física o jurídica, una persona, en todo caso, que tenga capacidad jurídica, la capacidad jurídica necesaria para actuar en el mercado y llevar a cabo los actos que sean necesarios. Esa persona es el empresario, es decir, el empresario es el titular de la empresa, el que ejercita en nombre propio la actividad empresarial, asumiendo, por tanto, las responsabilidades que puedan derivarse. Es el responsable, el último, el centro de imputación, por tanto, de todas las obligaciones y derechos. Empresa y empresario son, en este sentido, dos conceptos que se complementan, pero que no tienen que ser desde el punto de vista jurídico confundidos, porque luego en el lenguaje hablado la gente muchas veces sí que dice, pues mi empresa tal, mi empresa... Es decir, se generaliza la utilización del término empresa, pero en realidad la empresa es el conjunto organizado, como hemos dicho, y el empresario es el titular de ese conjunto organizado. La actividad empresarial, por lo tanto, necesita, como he dicho, del titular de ella, que es el empresario, que es el que va a realizar los actos necesarios en el tráfico. El empresario, tiene que quedar bastante claro desde ahora, puede ser una persona física, es decir, una persona natural, una persona que sería el empresario individual, o puede ser una persona jurídica. Ya sabemos la ficción que el derecho permite y, por regla general, en ese caso estamos hablando de empresarios sociales o sociedades. El empresario individual, por ejemplo, el dueño de una cafetería, de un barrio cualquiera de nuestra ciudad, ¿cómo responde frente a terceros con los que tenga deudas, claro? El empresario individual, este empresario que hemos dicho, persona física, responde con todos sus bienes. Es lo que se llama responsabilidad universal de conformidad con el artículo 1911 del Código Civil. Y de manera que su empresa no constituye un patrimonio separado del resto de su patrimonio civil. No existen obligaciones civiles diferenciadas de las mercantiles, de manera que de sus deudas profesionales responde también con su patrimonio personal, es decir, su piso, su coche, lo que pueda tener en propiedad. Ambos aspectos, precisamente unidos a la necesidad de incrementar los medios para realizar determinadas empresas, es lo que lleva que en la práctica se constituyan muchas sociedades, precisamente. ¿Y el empresario social cómo responde frente a terceros acreedores? El empresario social, que es, hemos dicho antes, el empresario persona jurídica, sociedad en este caso concreto, existe cuando dos o más personas, aunque cabe también la unipersonalidad, ya se tiene que decir desde ahora, en el caso de la sociedad anónima y de la sociedad de responsabilidad limitada, pero bueno, cuando una o más personas acuerdan poner en común dinero, bienes o trabajo para explotar una actividad dirigida a la producción o distribución de bienes o servicios para el mercado, con el fin luego, lógicamente, de repartir las ganancias que obtengan. Entonces, esta sociedad, cuando existe, la sociedad, hay que tener en cuenta que el empresario social no es ninguna de las personas que se asocian. Las personas que se asocian son personas físicas o jurídicas, en su caso también, que son distintas de la persona del empresario social. Tampoco hay que confundir al empresario social con los administradores
que son los administradores que representan a la sociedad, la representan y gestionan, sino que el empresario social es la persona jurídica nueva y distinta que se ha creado para llevar a cabo esa actividad. Y ahora entro ya en la pregunta concreta que me hacía, que es relativa a la responsabilidad. Pues es cierto que, como hemos visto antes, el empresario individual responde universalmente con todos sus bienes frente a terceros, a los acreedores. Y la responsabilidad universal también se aplica al empresario social. Es decir, el empresario social responde igualmente con todo su patrimonio, pero su patrimonio es el de la sociedad. Eso es lo que hay que tener muy claro. Es decir, el patrimonio de la sociedad responde de todas las deudas que tenga la sociedad. Por ejemplo, también si un empresario es titular de varias empresas, la responsabilidad resultante de la explotación de todas esas empresas corresponde al empresario. Es decir, todos los bienes y derechos integrados en todas esas empresas, como pertenecientes a un mismo empresario, responden de todas las obligaciones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que las sociedades responden también con todo su patrimonio, pero con el patrimonio de la sociedad. Aparte de que también es muy importante saber que la sociedad colectiva o la sociedad comanditaria, a la responsabilidad de la propia sociedad, se añade la responsabilidad de todos o algunos de los socios, que responden, como vamos a ver luego un poquito con más detalle, de forma subsidiaria. Pero en todo caso, la sociedad es el recurso idóneo que permite desarrollar una actividad económica sin que los socios deban arriesgar su patrimonio, ¿o no es cierto? Sí, precisamente esa es la razón, como estamos viendo, que frente al empresario individual, que puede ver implicados sus bienes personales, el empresario social lo que ve implicado es el patrimonio de la sociedad. De manera que habría una distinción entre el patrimonio personal de los socios que están detrás y el patrimonio de la propia sociedad. Entonces, como la sociedad con personalidad jurídica propia es la que asume la condición de empresario, la responsabilidad es la que se deriva de esa condición de empresario social. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que desde que se admite en nuestro derecho la constitución de sociedades por una sola persona, en el caso de las sociedades anónimas y la sociedad de responsabilidad limitada, es muy interesante que una persona que no quiera arriesgar su patrimonio personal lo que haga sea constituir una sociedad precisamente para eso. De manera que, desde una perspectiva práctica, esa persona ha conseguido lo que pretendía, ha aportado a la sociedad que él mismo ha constituido parte de su patrimonio, la parte del patrimonio que quería destinar al desarrollo de la actividad empresarial, que estaba dispuesto a arriesgar, digamos, y el resto lo mantiene como patrimonio personal, es decir, a salvo de las responsabilidades derivadas de la actividad empresarial. Desde una perspectiva jurídica, no se ha establecido ninguna excepción al principio general que consiste en que el empresario responde con todo su patrimonio. En efecto, no se trata de una única persona que tenga dos patrimonios diferentes, el empresario personal y el empresarial, sino que son dos personas distintas, una física y otra jurídica, y cada una tiene su patrimonio. Y en el caso de la sociedad responde con todo su patrimonio. Pues entremos ya en las sociedades. ¿Qué tipos básicos hay? Tradicionalmente, por hacer primero un apunte así genérico, se ha distinguido entre lo que serían las sociedades personalistas o sociedades de personas y sociedades de capital o sociedades capitalistas. La distinción precisamente reside en la relevancia que se dé a la cifra del capital en el segundo grupo, en el grupo de las capitalistas, frente a una mayor relevancia que se concede a las condiciones personales de los socios, que es propia del grupo de las sociedades personalísticas. Las personalistas típicas son la sociedad colectiva y la comanditaria simple, y las sociedades capitalistas son la sociedad anónima de responsabilidad limitada y la comanditaria por acciones. Pues a nivel así en plan estadístico, ¿cuáles son las más comunes? Es muy interesante consultar en la página web del Registro Mercantil Central, que sería, yo creo que es www.rmc.es. Puede encontrarse una estadística que se hace de todos los años, hoy también se agrupan para ver datos de diferentes años, de todas las constituidas. Entonces, por ejemplo, yo he tomado un dato del año 2008. En el año 2008 se constituyeron 1.283 sociedades anónimas, 99.473 sociedades de responsabilidad limitada y luego el resto de tipos sociales 6.485. O sea, como vemos, el número más
importante de sociedades que hay en el mercado español que están funcionando son sociedades de responsabilidad limitada. Y otro dato llamativo, que a lo mejor tiene que ver con la coyuntura económica también, se aprecia claramente que en el año 2008 se han constituido bastantes menos que los años precedentes, en los que, claro, había más actividad, podríamos decir. ¿Dónde se halla la regulación y el régimen jurídico de cada sociedad, profesora Arroyo? Las sociedades mercantiles están reguladas por ley. Algunos de los tipos están regulados en el propio Código de Comercio y otros están en leyes especiales. Por ejemplo, la sociedad colectiva está regulada en el Código de Comercio, en los artículos 125 y siguientes. La agrupación de interés económico en una ley especial del año 91. La sociedad comanditaria simple también está en el Código de Comercio. Mientras que la que hemos dicho antes, que era la más popular, la sociedad de responsabilidad limitada, está regulada en una ley del año 1995 y la sociedad anónima en la Ley de Sociedades Anónimas, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo del año 1989. Por supuesto, las leyes luego son modificadas sucesivamente. Es importante saber que, aparte de estos tipos así básicos, generales, que hemos mencionado antes, pues hay subtipos. Por ejemplo, hay sociedades laborales o sociedades anónimas deportivas, sociedades de valores, hay subtipos. Y que todas ellas tienen a veces regulación específica también. Por eso es muy importante que cualquiera que quiera aproximarse al derecho de sociedades consulte muy detenidamente el Código de Comercio y las leyes especiales, porque sirven muchísimo para entender este tipo de figuras. ¿Y cuáles serían las notas básicas que se pueden dar en relación a la sociedad colectiva? La sociedad colectiva, hoy en día hay muy pocas constituidas, no es una figura que sea muy común, pero sí que se sigue estudiando, sobre todo por el carácter tradicional, porque es la sociedad mercantil tradicional, de carácter personalista, que consiste precisamente en que en un nombre colectivo y bajo una misma razón social se desarrolla una actividad económica, y la mayor peculiaridad de este tipo social es que responden los socios subsidiariamente de las deudas sociales. Es decir, la responsabilidad de los socios es muy curioso, como digo, es ilimitada y solidaria, aunque de segundo grado. Es decir, si hay una deuda, primero se va contra el patrimonio de la sociedad colectiva y en caso de que no sea suficiente, se iría subsidiariamente, en segundo grado, contra el patrimonio de los socios. Precisamente esa responsabilidad de los socios, aunque sea subsidiaria, es lo que hace que hoy en día en la práctica pues no se acuda a este tipo social, porque no resulta interesante, lógicamente. El otro tipo de sociedad personalista es la denominada comanditaria, como se ha visto antes, ¿no? Sí, es la sociedad comanditaria simple. Es una sociedad de tipo también personalista que se caracteriza por la coexistencia de socios colectivos que responden subsidiariamente frente a terceros y de socios comanditarios que responden de forma limitada. Este tipo social, igual que la colectiva, está regulado también en el Código de Comercio y, en esencia, podríamos decir que los socios colectivos están sometidos al mismo régimen que los socios de una sociedad colectiva, es decir, que responden ilimitada pero subsidiariamente y son los que se encargan también de la administración social, mientras que los socios comanditarios se limitan a realizar una aportación patrimonial de la sociedad para participar en sus resultados económicos, podríamos decir así de forma muy simplificada, para dar alguna idea, al menos. Cuando antes le pregunté qué sociedades eran las más comunes, nos dijo que las estadísticas decían que las más comunes son las de responsabilidad limitada, pero la sociedad anónima es muy importante en la práctica, ¿no? Sí, es la sociedad capitalista por excelencia, es una sociedad con un capital dividido en acciones, integrado por las aportaciones de los socios no responden personalmente de las deudas de la sociedad, está regulada en una ley especial, la Ley de Sociedades Anónimas, aparte de que hay reglamentos comunitarios y otras normas especiales concretas sobre sociedades anónimas bancarias, de seguros, empresas públicas, etcétera, y es una sociedad eminentemente capitalista por la relevancia que tiene el capital social en cuanto a las medidas de protección frente a terceros que se prevén precisamente en la Ley de Sociedades Anónimas. De hecho, el régimen legal se centra precisamente en la relación entre el capital social y el patrimonio para asegurar un patrimonio mínimo, y se impone la adopción de medidas de garantía frente a los acreedores, como la reducción de capital o disolución, incluso, llegado el caso. Tampoco se permite que los socios detraigan bienes del patrimonio social. En fin, es una sociedad, como digo, en la que el capital tiene una relevancia importante.
Como es sabido, el capital social está dividido en acciones, que esta cifra del capital social es una cifra estable que consta en los estatutos, que puede ser aumentada o reducida por ampliación de capital, disminución de capital, y que se integra por el valor de las aportaciones de los accionistas. La relevancia del capital también se manifiesta en que los derechos que se atribuyen a los socios son proporcionales al valor de sus aportaciones. A nivel práctico, se puede consultar en Internet los estatutos de grandes sociedades que están en línea y se pueden consultar, por ejemplo, estatutos de bancos o de sociedades muy conocidas o muy importantes, y se puede ver, por ejemplo, que a lo mejor el capital social de una sociedad es de 4.000 millones de euros, cifras así, que a lo mejor está dividido en 8.000 acciones de 50 céntimos de valor nominal cada una. Y es importante tener en cuenta que esa cifra es una cifra estable que no es idéntica ni coincidente con el patrimonio de la sociedad, que son los derechos o bienes que tenga esa sociedad, que son dos cuestiones, por tanto, diferentes. También hay que tener en cuenta que el valor nominal es esa cifra que se le asigna a las acciones, mientras que el valor real o de mercado sería el precio que se estaría dispuesto a pagar por esa acción, diferente, por tanto, al valor nominal. Unas nociones básicas sobre la sociedad de responsabilidad limitada. Muy rápidamente, en la sociedad de responsabilidad limitada, el capital que está dividido en participaciones sociales, a diferencia de las acciones. No son acciones, aquí se llaman participaciones. Se integra por las aportaciones de los socios, que tampoco responden personalmente de las deudas sociales, y se regula en una ley especial, como hemos dicho antes, que es la Ley de Responsabilidad Limitada. El carácter capitalista de la sociedad limitada se deriva de la importante función que ejerce el capital en este tipo social, igual que la anónima, pero sin embargo el régimen social, el régimen legal, prevé también unas relaciones más flexibles entre los socios, de manera que este tipo social está pensado principalmente para pequeñas sociedades, es más flexible, más económico en su funcionamiento. Las participaciones no tienen nada que ver con las acciones, es decir, no se pueden denominar de hecho acciones, no tienen la condición de valores. Tiene importantes diferencias con la sociedad anónima que hay que retener. Es decir, yo creo que es importante que queden claras a la hora de abordar el derecho a sociedades, tener muy claro la distinción entre una y otra. Vamos a finalizar, profesora Arroyo, y entonces sería conveniente que diera alguna indicación práctica para acercarse al conocimiento más fácil y directo de las sociedades, puesto que en este segundo cuatrimestre se van a ocupar precisamente de ello, del derecho de sociedades. ¿Qué nos puede decir a ese respecto? Pues sintetizando en 3 puntos, en primer lugar es muy importante que se tenga muy clara la distinción entre empresario individual y social, como hemos dicho al principio. También hay que saber de forma clara las notas básicas de cada sociedad y ver las distinciones entre unas y otras. En tercer lugar, con carácter más práctico, se puede hacer una aproximación al conocimiento de las sociedades, por ejemplo, consultando el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que está en la dirección del BOE. Se puede encontrar una conexión con la publicación del Boletín Oficial del Registro Mercantil, el BORME, se denomina el BORME, que la edición electrónica ya es oficial y auténtica, como ocurre con el BOE, y allí pues se puede acceder perfectamente a ver el día a día de todas las sociedades y ver para qué sirve esto de los registros mercantiles y en qué consiste todo esto. Entonces, se puede ver no solo los actos inscritos que aparecen en cada registro territorial de Madrid, de cada una de las provincias, sino también leer una convocatoria de junta, por ejemplo, para aprobación de las cuentas, en la sección de anuncios y avisos legales. Es una manera de aproximarse a la vida jurídica de las sociedades, que por supuesto tienen luego la vida propia, que es la actividad que desarrollan, que es lo más importante, claro. Pues supongo que estas indicaciones y estas recomendaciones que acaba de hacer para los alumnos en concreto de Derecho Mercantil 1, para su estudio del derecho de sociedades, sea asequible y les resulte más próximo el derecho mercantil y más fácil de estudiar, y por lo menos ya les ha orientado qué camino es el que deben guiar. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias, profesora Alicia Arroyo. UNED Derecho, audioclase.